Seguimos hablando en este tema que tiene que ver en la sucesión de las potencias humanas o las bestias. Y esta es la segunda parte. Como lo narra Daniel y el libro del Apocalipsis, donde le tilda de bestias a estas gobernaciones, sin embargo, hay algo en Daniel capítulo 2 que no se ajusta a la base profética y bíblica y está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 11 al 14. Leemos el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. Está hablando de 8 bestias. Y sigue diciendo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Veamos. Tenemos que conciliar la visión o el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 y tenemos que armonizarlo y ajustarlo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. Porque dice, la bestia que era y no es también el octavo. Y este octavo procede de entre los 7. Ya estamos hablando de 8 hegemonías, como lo dice el libro de revelación del Apocalipsis. Lo que el apóstol Juan ve y cuenta es de que son 8 gobernaciones, 8 reinos, 8 bestias. Este octavo reino procede de los 7 reinos, hegemonías anteriores. Esto no se ajusta a lo que dice Daniel capítulo 2, porque aparentemente Daniel habla de 4 gobernaciones, pero ya vimos de que son 5 con el hierro y el barro en los pies. Si dice que el octavo reino, el octavo rey o la octava bestia es el octavo, pero que procede por los otros 7, siendo el octavo rey y la octava bestia. Es el octavo, pero que se produce por los otros 7. Es decir, el octavo rey o la octava bestia, un gobierno híbrido. ¿Qué es un híbrido? En el mundo animal, un animal híbrido tiene características de otros animales, como por ejemplo, coloquemos el ornitorrinco. Los zoólogos y los científicos dicen que es un híbrido. Este animal tiene pico de pato, tiene pelo de mamífero, pone huevos, pero también amamanta a sus criaturas. Este animal, al tener estas características, es un híbrido. Eso quiere decir del octavo gobierno, del octavo imperio, de la octava bestia. Trae características de los otros 7 imperios, como por un ejemplo el animal híbrido. Así el octavo imperio tiene parte del imperio babilonio, tiene parte del imperio medo-persa, tiene parte del imperio griego y también tiene parte del imperio de los romanos y es de entre los 7, como aquí no está hablando o como aquí nos está hablando Apocalipsis de que se necesitan 7 imperios anteriores para que se produzca la octava, la última bestia. Y cuando comparamos con Daniel capítulo 2, quedamos cojos, porque no se ajusta y tenemos que llegar a entender por qué solo en la visión de Nabucodonosor se presentan 4 potencias visibles, reconocidas, y una que está oculta serían 5 y nos faltarían 2 potencias mundiales. Obviamente fueron anteriores a las que Daniel presenta en la visión de Nabucodonosor. No pueden ser posteriores, sino anteriores. Antes de Babilonia existieron 2 potencias mundiales o 2 bestias anteriores a Babilonia. ¿Qué vamos a entender hasta el momento? Vamos a estudiar el avance de las potencias con base en los relatos, secuencias que nos muestra la Biblia. Por medio de la Biblia vamos a hacer ese análisis acompañado de los datos arqueológicos, históricos, seculares, siempre y cuando se ajusten al relato bíblico, por ser un libro histórico. Así vamos a ver la sucesión de potencias armonizando lo dicho en el libro profético de Daniel capítulo 2 y capítulo 7 y en el libro profético de Apocalipsis o el libro de revelación de Apocalipsis capítulo 17 versículo 11.
donde nos enseña que la última bestia, el último rey o la última gobernación es el resultado de 7 gobernaciones anteriores. La última bestia va a durar poco tiempo por ser una bestia híbrida, porque procede de los otros gobiernos teniendo rasgos distintivos de esas gobernaciones. La gran pregunta que debemos hacernos es: si Apocalipsis capítulo 17, versículo 11, dice que fueron 7 gobernaciones anteriores que dieron como resultado a la octava o última gobernación, pero ¿dónde están las otras 2 gobernaciones? Si ya en el capítulo 2 de Daniel hemos descubierto 5 gobernaciones, las cuales son Babilonia, que es el león, la cabeza de oro; los medos y los persas, que es el pecho de plata; Grecia, que su vientre y sus muslos son de bronce, y Roma sus piernas de hierro; y el quinto, el cual está sujeto por las alianzas, representado con hierro y barro de alfarero. Ahí están los 5. Pero Apocalipsis capítulo 17, versículo 11 dice de que tienen que ser 7. ¿Cuáles fueron las 2 potencias anteriores a Babilonia? ¿Y por qué la Biblia de estas potencias y no de otras, como por ejemplo Estados Unidos o Gran Bretaña, Rusia, la Unión Europea, que es la transición de entre la gobernación del Imperio Romano y la última bestia? ¿Por qué se tienen en cuenta ciertas potencias y se desechan otras? La sucesión de potencias en la Biblia, el hecho de que aparezca en la sucesión de potencias, se debe al trato, escuchen muy bien, se debe al trato que tuvieron con el pueblo de Dios en el pacto de la ley. Preste mucha atención. Israel era el pueblo de Dios, el Israel terrenal, en aquel entonces, mientras estuvo el pacto de la ley. Recuerde muy bien esto. Por ende, estos pueblos tuvieron contacto con el pueblo de Israel, porque obviamente está contando la historia del reino. Una nación que no tuvo acercamiento y no se relacionó con el pueblo de Israel no aparece porque no tiene incidencia en el plan de la restauración del reino. Si hablamos de Babilonia, ¿qué hizo? Asaltó a la nación de Israel, acabó con sus ciudades, cautivó a los sobrevivientes y los llevó a esclavitud a Babilonia. Así como a Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia como esclavos. Así sucesivamente las demás potencias tuvieron bajo sucesión al pueblo de Israel. Por eso tenemos que buscar 2 potencias anteriores que cumplan con esos requerimientos, que hayan tenido relación con Israel. Si hay una potencia anterior a Babilonia, sobresaliente, que no tuvo contacto con Israel, de alguna manera no se puede contar en la sucesión de potencias bíblicas. En esto discrepamos con los historiadores seculares por no tener en cuenta eso, sino miran a las naciones de acuerdo a las incidencias del poder y dominación que tuvieron. Como dije, si no miran a las naciones de acuerdo a las incidencias del poder y dominación que tuvieron relación con el pueblo de Israel, la Biblia no hace eso. La Biblia toma en cuenta a las potencias que tuvieron relación con el pueblo de Israel. En el caso de Babilonia, en las naciones que aparecen en la imagen de Daniel, fue porque tuvieron una relación de dominación, de humillación y de esclavitud sobre la nación de Israel. Pero nos faltan 2 anteriores y tenemos que buscar esas 2 naciones. La pregunta es, ¿cuáles serán? Y para ello, en el próximo video, identificaremos cuáles serán esas 2 naciones que nos hacen falta para conformar las 7 sucesiones de las potencias
humanas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.